A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenos días, buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. ¿Cómo están todos? ¿Cómo siguen todos? Quiero felicitar a Radio Caracas Radio porque tiene 400,000 seguidores en Twitter. ¿Qué significa eso? Significa que somos la ventana de libertad que se mantiene en pie todavía en Venezuela. Pero no cualquier manera de mantenerse en pie, porque cualquiera tiene abierta una radio. Es una radio donde podemos hablar. Es una burbuja. Nosotros entramos acá en Radio Caracas Radio y nos sentimos en libertad, libertad plena. Nos sentimos en democracia. Sentimos a la Venezuela que fuimos toda la vida. Vemos los recuerdos, vemos las fotografías, vemos a la gente. Aquí estamos resistiendo literalmente la embestida de un modelo y de un grupo de personas que han querido imponernos algo aterrador, algo por lo que muchos venezolanos se van. Y hablando de los venezolanos que se van y los venezolanos que se quedan, yo quiero hoy decirles que bueno, los que nos quedamos tenemos mucho trabajo por hacer. No es una simple frase, bueno, es que hay que construir a Venezuela de cero. Es que cuando llegue el momento vamos a levantar una gran nación. Yo quiero invitarlos a que comencemos a hacerlo desde hoy mismo, desde hoy, los que quedamos aquí. Dicen que se han ido los mejores, dicen que se han ido los necesarios, dicen que los que construían a Venezuela el motor económico, que es la clase media, los profesionales, los profesores universitarios, esos se han ido, es cierto, se han ido los mejores. Pero aquí también estamos quedando los mejores. Y es a quienes nos corresponde construir. ¿Cómo se construye? Se construye educando, orientando. Los que sabemos cómo se orienta. Todo comienza, puede empezar esta misma tarde. Cuando usted salga y entre a un recinto donde hay varias personas. Puede ser la antesala de una clínica, de un médico, puede ser una oficina pública, un banco. ¿Cómo se va a construir a Venezuela? ¿Cómo vamos a empezar a construirla? Dando los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches. Dando las gracias. Cuando usted entre un ascensor, salude. Cuando salga del ascensor, despídase. Usted no sabe si esas personas que se encuentran cerca de usted están pasando por un problema. Y no es difícil imaginarlo porque aquí todos estamos pasando por gravísimos problemas. No creo que exista un venezolano que no la está pasando mal. Ya perder un país es pasarla mal. Ya ver que los precios cambian en 12 horas, pero con números exorbitantes. ¿Lo afecta a usted en su bolsillo? Y lo afecta porque inmediatamente pensamos, o por lo menos yo pienso, ¿cómo hace la gente que no tiene? ¿Cómo hace la gente que no puede? Los que estamos aquí para construir y educar. Y repito, puede comenzar hoy mismo haciéndolo. No importa que le digan vieja fastidiosa, viejo fastidioso, no importa que lo miren feo, es lógico, porque parece que muchos de los que están quedando nunca han tratado con personas. Y eso no es nuevo acá en Venezuela. Aquí el empleado público siempre ha maltratado al ciudadano. Les voy a contar un ejemplo. Cuando trabajé en la Comisión de Política Interior hace muchos años en el extinto Congreso. Allí trabajé casi 17 años. Manejé los derechos humanos, las relaciones policiales, todos los temas de esa caja de resonancia social y política que se manejaban en el extinto Congreso. Allí atendíamos personas que iban a pedir ayuda de todo tipo, desde el cambio de un preso de una cárcel a otra o la denuncia de una violación a los derechos humanos de alguien. A mí personal todas las mañanas, y muchos me escuchan desde el exterior y muchos saben, los que están aquí, que es cierto. Teníamos una charla tempranera y les decía, recuerden que cada una de esas personas que está allá afuera esperando por nosotros,
para que los atendamos son nuestros jefes. Cada una de esas personas, desde la más humilde a la que tenga más dinero, son los que pagan los sueldos de ustedes. De manera que, como empleados, funcionarios del Poder Legislativo, nos debemos a cada una de esas personas. Hay que darles los buenos días, hay que darles un café, hay que ponerles la mano en el hombro, hay que atenderlos con cariño. Eso no cuesta nada. Amigos, así comienza a construirse una gran nación, con sus gentes educadas, orientadas y orientando y comprometidas. Se llama arraigo y sentido de pertenencia con Venezuela. Libertad sin adjetivos. Con el profesor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Absolutamente. Bueno, bien bueno que lo diga. Tenemos aquí a Luis Trincado, que entró a darnos un abrazo y las felicitaciones por el editorial. Gracias, Luis. Así es, los felicito. Gracias, Luis. Nosotros también a ti. Así es. Y bueno, Daniel, nuestra invitada, así, o sea, yo tuviera bombos y platillos, yo los lanzaría, cohetes, todo eso, porque además nos une a ti y a mí el amor inmenso que sentimos por ella. Es que yo no respeto. dudo decirlo al aire, no dudo escribirlo. Yo además creo que uno debe estar orgulloso de todas aquellas personas que hacen tu vida mejor. En el caso particular de nosotros dos, Thaís y Dania la hace de distintas maneras, no solo todos los días, sino en las décadas de amistad que tenemos con ella. Para mí, en primer lugar, por supuesto, y lo digo además con un gran orgullo, y Dani es mi amiga, y de muy pocas personas uno puede decir eso en la vida. Tú eres mi amiga, Thaís, eres mi compañera aquí todos los miércoles, y entre los tres hemos hecho, por cierto, hay que agradecerle a Idania el que tú y yo nos conozcamos y tengamos este proyecto tan hermoso de ese miércoles de libertad sin adjetivos en tu buen provecho. Eso fue gracias a que Idania nos presentó. Pero esa es la parte personal. Yo también siento que Idania hace cada día un día mejor para mí cuando hace un programa donde busca que el mundo entero sepa y entienda a la perfección qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Creo que mucho del trabajo periodístico, profesional y como venezolana de Idania, nosotros los venezolanos debemos agradecerle que se haya abierto muchísimos ojos en distintas latitudes donde quizás algunos políticos no tendrían los brazos o no tendrían la influencia. Así que, bueno, yo siento un gran agradecimiento hacia Idania y con eso te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Idania? Bueno, después de esa presentación, ¿cómo voy a estar? Ustedes saben además que yo me emociono por todo, que soy muy emocional, y pues que me quedo sin palabras cuando los oigo decir esas cosas. Creo que lo único que puedo decir es que honro la amistad de ambos. Coincido contigo en que decir amigo es decir mucho porque no todos lo son, y me considero amiga de los dos. Me encanta haberlos presentado y que hoy compartan este espacio. Me nutro con la intelectualidad de cada uno, con la experiencia de cada uno, y a nivel humano acompañan mucho de mi tránsito en este exilio impuesto y obligado al que me he visto sometida en los últimos años. Gracias
por este contacto, gracias por estar allí, gracias por permitirme de alguna manera contactarme con Venezuela, pero sobre todo con ustedes y disfrutar de unos minutos juntos. Sí, hay una cosa más. Yo sé que Thaís quiere decirte algo, pero yo me quiero adelantar porque también te quiero felicitar por la graduación de tu hijo Israel. Y por supuesto que es una faceta de la cual no mucha gente habla, que es tu faceta de mamá. Eres una mamá extraordinaria y tienes un hijo maravilloso y tienes una familia increíble. Así que a Thaís y a mí, por supuesto sé que ella lo va a decir, nos honra ser parte de esa familia que ha llevado con tanto sacrificio, tanto dolor el haber salido de Venezuela para representarnos y para presentarnos ante el mundo. Pero tener esos logros familiares tan hermosos como el grado de tu inmenso hijo, que está grandísimo. Así que mis felicitaciones para ti y para Israel. Ciertamente es inmenso. Vamos a felicitar a Israel desde aquí, desde Venezuela, su tierra, ciertamente, en vivo desde Radio Caracas Radio, porque su mamá está allí ya en NTN 24. Podemos verla a través del canal de YouTube de RCR. Es una conexión muy bonita porque no es solamente la periodista consagrada que es nuestra queridísima Idania Chirinos, sino es la madre abnegada y la venezolana permanentemente dedicada y conectada con nosotros aquí en Venezuela. Es nuestra voz, es nuestros ojos y nuestros oídos en el mundo. Pero alguna vez, Thaís, nos tenemos que vengar un poco, tú y yo, de Idania, porque siempre ella nos entrevista, así que nos tocó el turno a nosotros. Sí, ¡qué bueno! Sí, es impresionante porque ya me estaba diciendo hace rato, mira, tienes que darme los escenarios del 2019, ya va, pero primero hoy eres tú, eres la madre que ha levantado ese hijo con la tierra a la distancia, con lo que significa estar fuera del país porque todo se sobredimensiona. Pero Idania, ya estás en el canal. ¿A qué hora llegas a NTN 24? Porque tu programa a la tarde comienza creo que a las 4, a las 4 y a las 6 cuando corresponde la hora de Venezuela. En la hora de Venezuela es entre 5 y 7 de la noche, teniendo en cuenta que hay una hora más allá. Yo llego al canal entre 8:30 y 9:30, depende, hay días que llego a las 8:15, hay otros que llego a las 9, otro a las 9:15, pero más o menos ese es el rango de llegar al canal. Lo que no significa que no esté conectada antes, porque estamos conectados con la gente que está encargada de la apertura del canal, más o menos de las 6:30, 7 de la mañana, que es cuando uno empieza a repasar los temas con que abrió ese día, ¿no? Con qué vamos a tener a primera hora o qué no vamos a tener. Pero yo debo decir que yo insistí mucho desde esta mañana en qué temas vamos a hablar en la entrevista. ¿De qué vamos a hablar hoy que me tengo que preparar? ¿Por qué nadie me dice de qué vamos a hablar? Porque hablar de mí es algo que me resulta muy complicado. Bueno, así te pones un poco en nuestros zapatos, aunque la verdad que a mí siempre me dices de qué vamos a hablar. Pero yo te voy a arrancar con 2 preguntas y inmediatamente le doy la palabra a Thaís. La primera pregunta es en 2 minutos para la primera y 2 minutos para la segunda pregunta. ¿Qué significa para ti ser la voz de Venezuela en otro país, en Colombia? ¿Qué significa para ti recibir todas estas noticias? ¿Cómo lo manejas emocionalmente? ¿Qué significa ser una de las principales o la principal embajadora periodística del país? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, te voy a ir directo. ¿Qué piensas tú de las elecciones de este domingo? ¿Votar o no votar? Vamos con tu primera pregunta y después vamos a un corte. Bueno, no es una pregunta, son varias en una. A ver, yo creo que es que termino convirtiéndome en algo de lo que no fue nunca mi intención. Es decir, yo hago periodismo y cubro Venezuela porque desde hace muchos años sostengo que este iba a ser un tema importante no solo para los venezolanos, sino para la región en general. Este iba a ser un tema que le iba a complicar la vida a la región, a la comunidad internacional. Evidentemente tengo un público cautivo venezolano porque Venezuela es un insumo importante para NTN 24 y mucho más para la tarde, porque lo conduzco yo y estoy ligada a Venezuela. Pero
termino convirtiéndome en eso que acabas de decir sin intención, en una voz que representa a Venezuela, cuando lo que hago finalmente es hablar de lo que ocurre en Venezuela e intento proyectar la realidad para saltar la censura increíble a la que está sometida la información que se produce en Venezuela. Evidentemente, NTN 24 termina siendo un conducto, una vía para hacer eso. Pero cuando recibo, no sé, correspondencia desde Finlandia, por ejemplo, desde Kuwait, que me escribieron el otro día, y una frase que me impresionó, me dio mucha risa, pero me decía: venezolano que se respete ve la tarde, aunque sea en otro horario del que se transmite en vivo. Porque la gente sabe que en la tarde va a encontrar información sobre Venezuela. Pero bueno, finalmente me honra que se me considere una voz de lo que ocurre en Venezuela. Es para mí un honor y una responsabilidad, porque quiero transmitir exactamente lo que ocurre. No hay que exagerar para hablar del drama de los venezolanos. Y la siguiente pregunta que me hiciste, Daniel, fue... Sí, la siguiente pregunta la vas a responder después del corte, que tiene que ver con las elecciones del domingo. Pero de todas maneras, si quieres, te pido por favor, quédate con nosotros, vamos a un corte y ya regresamos. Perfecto, pero te la contesto en un segundo. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Me contactó. Buenas, que seguimos al aire. Queremos pedirle disculpas a Idania porque le iba a responder a una de las preguntas a Daniel. En un segundo. En un segundo, rapidito. Pero es importante que antes de que nos respondas, Idania, recordarle a nuestra audiencia que para este domingo han sido convocadas unas elecciones por parte de un CNE que fue bendecido, ungido, reconocido, ratificado por la constituyente cubana, como la llamo yo, la cual para existir, para su convocatoria, elección e instalación, se violaron 60 artículos de la Constitución Nacional vigente y todos los derechos políticos de los venezolanos. A esa elección es a la que se refiere el profesor Daniel Barnaghi y le hizo la pregunta a Idania. Yo lo respondo rapidito, que era lo que iba a decir. Para mí no existen elecciones en Venezuela, punto. Listo. Venezuela no tiene una estructura con que garantizar una elección con condiciones óptimas para cualquier opositor que participe. Entonces, simplemente no hay elecciones. Eso es mi opinión, es lo que yo veo desde aquí. Es gastar energía, es gastar, es jugar con la poca credibilidad que le puede quedar al venezolano. ¿De qué elecciones vamos a hablar con un CNE como el que acabas de describir, Thaís? Entonces, es muy simple. Yo, si estuviese en Venezuela, no participo en un proceso electoral que no me dé garantías, porque cada vez que participo lo legitimo de alguna manera. Fíjate, Idania, el otro día en un intercambio con un seguidor de Twitter que realmente aprecio mucho ese tipo de intercambios, él comentaba que en derecho, y Thaís seguro nos va a aclarar, es lo que se conoce como la teoría de la nulidad y la convalidación de los actos y ritos.
Una vez que ingresa la Asamblea Nacional Constituyente a tomar funciones sin haber pasado por el proceso de, digamos, legal y legítimo para tener ese estadio de poder, toda convocatoria que haga esa Asamblea Nacional Constituyente, bueno, es nula. Cualquier acto es nulo porque el origen, desde el punto de vista jurídico, no existe. Entonces, eso me permite preguntarte, ¿qué se espera mundialmente, no después de la elección del 9 de diciembre? ¿Qué se espera después del 10 de enero en Venezuela con respecto a la elección presidencial ocurrida en el mes de mayo? En Venezuela, ¿qué se espera? ¿Qué has escuchado? Bueno, se espera que una serie de gobiernos de la región y de otras latitudes desconozcan ese nuevo mandato de Nicolás Maduro. El presidente Duque en Colombia anunció que a partir del 10 de enero pues no habrá relaciones con Venezuela, porque no hay un gobierno que emane de una elección con todas las garantías posibles. Entonces, eso es lo que se espera. ¿Quiénes lo harán? Bueno, veremos cuando ocurra, porque no todos han dicho qué van a hacer en relación a eso, pero eso es lo que estamos esperando, ¿no? Lo que pasa es que, no, o sea, ¿qué creen ustedes que va a pasar dentro de Venezuela? Porque está bien, muchos gobiernos, o algunos, no muchos, algunos, dejarán de reconocer al gobierno venezolano. Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar dentro de Venezuela? Thaís, creo que tú querías agregar algo más. Sí, a mí me gustaría que Diana nos dijera, porque ella maneja allá adentro mucha información, tiene relaciones y contactos con, no solamente con el mundo del gobierno colombiano, sino con el ámbito internacional. Nosotros estuvimos aquí, Idania, durante muchos años esperando que el mundo volteara a vernos, que el mundo entendiera lo que estábamos viviendo. Yo creo que el mundo ya hoy está claro. El planeta entiende que Venezuela está secuestrada y los venezolanos también. El éxodo de millones de venezolanos les ha plantado cara a ellos un gravísimo problema que tenemos aquí adentro. Ahora, cuando el mundo está respondiendo, ¿tú has sentido que el mundo espera algo de nosotros en este momento? ¿Sienten que estamos paralizados? ¿Sienten que estamos atomizados porque no hay cierta unidad democrática en la dirigencia política? ¿Creen que debemos hacer algo desde aquí adentro? Bueno, yo creo que lo que el mundo espera de Venezuela, la comunidad internacional, que tardó pero reaccionó, como bien dice, lo que espera es coherencia, está ahí, y coherencia es lo que no hay. Lo que espera es unidad de acción y de propósito, y no esta atomización como tú la has calificado. Eso es lo que espera la comunidad internacional cuando se refiere a la circunstancia de Venezuela. La comunidad internacional no puede entender que estemos absolutamente dispersos, que unos vayan por un lado y otros vayan por otro, que unos sean capaces de asumir una posición y otros asuman una completamente diferente. Pero yo creo que la comunidad internacional espera lo que esperan los propios venezolanos, que exista esa coherencia y que haya una unidad de voz para poder guiar a los venezolanos hacia una acción concreta, porque cuando hablan de si estamos paralizados, si no nos movemos, si es que estamos sobreviviendo, si es que pasamos el día buscando alimentos, sí, todo eso es verdad, pero también es verdad que no encontramos, a ver, ¿a quién es que voy a seguir? ¿Al que me dice que hay que tener una salida ya? ¿Al que me dice que hay que negociar? ¿Al que me dice que sí, que mejor participemos el domingo? Porque es que si no participamos, entonces vamos a perder espacio. ¿A quién es que sigue el venezolano? Porque si además de la tragedia que significa sobrevivir en buscar alimentos o buscar medicamentos, que ocupa gran parte de mi tiempo porque me produce una angustia existencial, también tengo que sentarme a ver quién será el que tiene razón o a dónde será que me dirijo. Es que yo creo que este es el drama más grande de lo que nosotros, los venezolanos, podamos tener en este momento. Fíjate, Idania, yo con eso tengo algunas observaciones, porque claro que la lógica que tú dices es la lógica, digamos, de cuando un sistema que está en libertad y tiene una regresión en esa libertad, pero tiene instituciones, logra establecer, digamos, una red unificadora de liderazgos
que permitan la construcción de una voz única y unívoca. Pero eso parte de una premisa que muy claramente Douglass North en el año 1993, que obtuvo su premio Nobel, lo dejó claramente trabajado, que es distinto analizar un sistema con instituciones que sin instituciones. Entonces, creo que las expectativas del resto de los países con respecto a la respuesta de la, vamos a llamarlo así, de la sociedad venezolana o de la sociedad opositora, está en un profundo desfase con respecto a la realidad con la cual en Venezuela todo tipo de institución pública y política, incluyendo los partidos, han quedado completamente devastados. Entonces, claro, cuando hay instituciones y ha habido situaciones, claro, de mucho menor gravedad que en Venezuela, tú logras a través de las instituciones, insisto, bien sea los partidos, bien sea otras instituciones públicas y políticas, lograr unidades y unificaciones. Pero es que aquí eso no es posible. Eso no es posible, pero no porque no se quiera, no porque haya uno que otro líder que no tenga la voluntad de sentarse con el otro, sino porque es que no hay unas instituciones a través de la cual canalizar esta búsqueda que yo creo que tiene el mundo y que probablemente no se va a lograr porque es que no hay cómo materializar esa red de relaciones, ese capital social positivo. Sí, tenemos una llamada en línea. Adelante. Buenas tardes, bienvenido a Buen Provecho con el profesor Daniel Barnaghi, nuestra invitada de hoy, la periodista Idania Chirinos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones por su programa. Gracias. Yo desde que me levanto siempre sintonizo Radio Caracas Radio. Me gusta esa programación porque es una buena ventana para expresar nuestros sentimientos de acuerdo a la situación. Mire, yo quería expresar lo siguiente de acuerdo a la conversación que ustedes manifiestan. Este gobierno, las únicas elecciones limpias que ganó fueron las primeras, cuando las primeras elecciones de Chávez. Todas las demás elecciones las han perdido, no han ganado una más, nada más valiéndose de sus artimañas. Y la mayor parte de los venezolanos no creemos en este sistema electoral, mucho menos en el Consejo Nacional Electoral. Yo he dialogado con muchas personas y no quieren votar porque dicen que van a perder su voto, pues. Entonces, esa era una de las cosas que quería manifestarles. Y otra es, aprovechando la sintonía con Radio Caracas Radio, con su programa, es de que hay un muchacho que le robaron una cabita, y entonces se la robaron en la área de Charallave, un Chevrolet C30 color vino tinto, cava de fibra, y ellos verdaderamente están pasando bastante trabajo porque eso es su modus vivendi, pues. Y necesitan que la gente que le quitó a punta de pistola la cabita se comunique con ellos a través de el número 0414-298-1034. Perfecto, muchísimas gracias y gracias por su llamada, y ya también por aquí anotamos el número de teléfono. Tenemos otra llamada. Tenemos otra llamada, adelante por favor. Le ruego se identifique. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, por favor, ¿de dónde nos llama? Le habla el ingeniero Guzmán de Chuao. Ajá, adelante, bienvenido. Muy buen provecho, felicidades en el Día de los Profesores Universitarios. Muchas gracias, muy amable. Gracias a los dos, en nombre de los dos. Hacer una propuesta desde el punto de vista político. Adelante, lo escuchamos. La propuesta que quería hacer es la siguiente: ¿por qué no se puede conformar realmente un referéndum a todos los ciudadanos venezolanos que estamos registrados en el registro electoral actualmente, para realmente conformar un nuevo CNE? Porque si estamos proponiendo una solución, salida pacífica y democrática, yo creo que entonces ese es el vínculo que tenemos nosotros sin estar pensando en partidos políticos.
Sí, bueno, muchas gracias por su llamada. Definitivamente ese es de nuevo el tema institucional del cual estábamos hablando. O sea, sin instituciones es muy difícil, es muy complejo buscar mecanismos institucionales para recuperar la democracia y para reconstruir la libertad. Creo que tenemos que ir a una pausa. No, tenemos otra llamada en línea. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, por favor, nos da su nombre y de dónde llama. Di Romero, voy rodando acá por la Cota 1000. Mire, es lo siguiente, ¿no? En la realidad es que Venezuela está prácticamente secuestrada por una concepción desde hace 73 años, que quizás, bueno, se cuidaron mucho de tratar de hablar de eran demócratas y eso. En vez de chavistas se llamaban adecos, se llamaban urredistas. En el 61 Betancur hizo una constitución, pero no podemos olvidar que durante 30 años se suspendieron los derechos económicos al pueblo. Entonces, no es posible, sí hubo institución de qué manera, elecciones. La concepción socialista es muy sencilla. El que tiene el poder económico tiene que subordinar al poder económico. El que tiene el poder político tiene que subordinar al poder económico. Y eso es lo que ha pasado durante 73 años. Aquí la única salida es quien tenga la bandera de la concepción del libre mercado y del respeto al poder económico. Esa es la única salida de Venezuela. No hay más. No podemos, porque es internacional socialista, lo que ha sido siempre, ha sido un engañabobo en todos los países donde ha gobernado. Muchísimas gracias por su llamada. En unos pocos minutos tenemos que ir al corte. Y Dani, yo te tengo una pregunta. ¿Tú consideras que en Venezuela es posible de alguna manera la libertad económica? ¿La libertad? Económica. En este momento no. Con el régimen que impera en Venezuela, no. ¿Y tú crees que alguna vez la hubo? Amanecimos ayer con precios controlados. ¿De qué libertad económica estamos hablando? ¿Y tú crees que alguna vez la hubo? Sí, Daniel, yo creo que alguna vez la hubo, que alguna vez tuvimos libertad económica y que alguna vez la empresa privada pudo decidir en qué invertir o cómo invertir o manejar sus estándares de ganancia, siempre con la con esa vigilancia, no es vigilancia quizás la palabra, del gobierno de turno, de querer controlar de alguna forma para ganar rédito público o rédito político, pero si lo comparamos con el tiempo que estamos viviendo, yo creo que sí la tuvimos. Sí, tuvimos libertades, es indiscutible. No tuvimos no tuvimos una democracia liberal como tal. Creo que el gran aprendizaje de todo esto es ir hacia una democracia liberal que exige como primer requisito el respeto de la Constitución y las leyes, pero no por parte de los gobiernos, por parte de cada venezolano. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Y Dani, tenemos que ir a una pausa, pero te voy a dejar una pregunta en el aire. Mira lo que se siente preguntarle a Idania Chirinos. Hemos hablado del 10 de enero. 10 de enero, fecha tope. Y no lo dice Idania Chirinos, no lo dice Daniel Barnaghi ni Thais Peñalver. Lo dijo el canciller de España. Y cuando habla el canciller de España es porque ya ha hablado la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, el Grupo de Lima, la OEA, la ONU y todos aquellos organismos que están atentos a la situación de Venezuela. Ha dicho claramente el canciller español, hasta el 10 de enero reconocemos a Nicolás Maduro como un presidente legítimo, y Dania decía que ya el gobierno de Duque había anunciado que no van a reconocer al embajador, pero 87 países tampoco, y Dania, ¿qué esperas tú? No del liderazgo político, no de la clase política venezolana que está en la oposición, sino ¿qué esperas tú de los venezolanos para ese día? ¿Qué crees tú que deberíamos todos estar haciendo desde este mismo instante de cara al 10 de enero? Vamos a una pausa. Amigos, estamos hablando con nuestra queridísima periodista y amiga Idania Chirinos desde Bogotá. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Bueno, seguimos con Idania Chirinos. Además, quiero adelantarles que mañana es su cumpleaños y que, bueno, no vamos a poder estar con ella entrevistándola, pero estamos hoy. Estamos hoy en su pre-cumpleaños. Yo les hago una pregunta al aire que tiene que ver con el 10 de enero y nuestro comportamiento como ciudadanos ante ese día, ante esa fecha y la ilegitimidad que va a cubrir como un manto al gobierno de Nicolás Maduro, a su tren ejecutivo, la firma. El mundo le ha dicho que no lo va a reconocer. Pero también, Idania, quiero añadir a esa pregunta que será el presidente de la Asamblea Nacional el hombre más poderoso el 10 de enero. Hay un pacto, Idania, un pacto que deberían respetar. Le corresponde a voluntad popular la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Qué esperas tú de los venezolanos para ese día? ¿Y quién crees tú deba ser el presidente de la Asamblea Nacional, el hombre que tome las decisiones a partir del 10 de enero? Yo creo, mira, Maduro, por ejemplo, llamó a la gente a la calle el 10 de enero para defender la revolución y nosotros decimos para defender el régimen. ¿Qué llamado? Y vuelvo a mi planteamiento anterior, aunque Daniel señale que no hay institucionalidad en Venezuela. Claro que no hay, las instituciones están en manos del régimen que agobia a Venezuela. El problema es los partidos, que son instituciones. Bueno, mira, hay que sentarnos a ver cómo se han perdido, quién los dejó perder, por qué no mantenemos lo poco que pueda quedar de ellos, así sea una estructura pequeña. Porque si no, entonces vamos a bajar la Santa María y vámonos. Fíjate, Idania, ya va. Perdón. Es que espero yo de los venezolanos el 10 de enero. Oye, nosotros deberíamos estar pensando de qué manera vamos a salir a defender la poca institucionalidad que nos pueda quedar. Pero vuelvo al mismo punto. ¿Quién convoca? Sería estupendo que todos fuéramos ciudadanos responsables y que no nos tenga que convocar nadie. Y que salgamos o estemos cada uno pensando de qué forma vamos a defender lo que nos queda o de qué forma vamos a defender a Venezuela. Pero sabemos que eso no es así, que el venezolano común y de a pie está tratando de sobrevivir en esta cotidianidad que se nos ha vuelto prácticamente una tortura o un ejercicio de supervivencia, que era lo que estábamos diciendo anteriormente. Es decir, algunos... de alguna manera tenemos que conectarnos. El liderazgo que nos pueda quedar con la sociedad venezolana, con los venezolanos en general. Tiene que haber un puente. Si no hay un puente comunicacional, ¿qué es lo que nos queda? Yo les doy la pregunta a ustedes. Al fin y al cabo, ustedes son los analistas y la periodista soy yo. Pero tiene que haber un puente de comunicación. Si no, vamos a andar como andamos, cada uno por un lado. ¿Y a dónde nos lleva eso? Sino a una dispersión cada vez mayor. Fíjate, yo quiero leer un texto que me llegó de uno de nuestros oyentes. Dice, profesor, es importante señalar el hecho de que el gran enfrentamiento que existe en Venezuela es la visión colectivista versus individualista. 70 años de regímenes socialdemócratas, socialistas,
corrompieron aún más el tejido social que desde la época de la independencia ya se encontraba hecho trizas. Saludos desde San Antonio de los Altos, Guillermo Molina. Gracias, Guillermo, por tu nota. El tema del tejido social es un tema bien complejo de cara a lo que está comentando Idania, porque es que los vasos comunicantes se hacen cuando hay un mejor capital social positivo que el que nosotros tenemos. Pero Thaís, tú querías comentarle algo, Idania. No, yo estaba esperando que ya terminara la respuesta y que analicemos eso que te dicen, porque Idania dice, bueno, yo espero que nadie convoque, porque lo que nos está diciendo Idania Cherino es, yo creo que es hora que los venezolanos se indignen, y la indignación no necesita convocatoria, la indignación en sí misma es la que convoca a cada venezolano a decir, bueno, hasta aquí, porque yo hice unos pronósticos, Idania, escribí mi último artículo del año. Son mis pronósticos para el 2019. A pasos acelerados se va complicando la situación de cada uno de los venezolanos. A pasos agigantados, a horas. Tenemos un régimen que tiene una campaña de medios brutal para su gente, porque todavía hay venezolanos que comentan y critican lo que ellos hacen. Por ejemplo, Nicolás Maduro está en Rusia. Entonces la gente dice, está en Rusia, está buscando dinero, está buscando respaldo, está buscando poder. O tiene poder, o tiene el respaldo de los chinos. Eso no es cierto. Es una campaña mediática para que su gente crea que ellos están muy poderosos. Pero la realidad es que el 2019 es el año de la definición. O los venezolanos toman la decisión de rescatar a Venezuela, o sucumbimos todos, incluso el chavismo, porque es intolerable, inviable e insostenible la situación económica de Venezuela. Lo que yo le quería preguntar a Idania es no solamente qué espera de los venezolanos, sino desde allá, ¿cómo ves esta situación? ¿La ves indetenible, la ves sostenible? ¿Crees que pueda aguantar el régimen de Nicolás Maduro con esta situación? Porque tú estás viendo allá el agobio de los venezolanos que han llegado y te los debes encontrar en las calles pidiendo limosna. Sí, pero me preocupa algo. Yo quisiera poder pensar que esto tiene fecha en el calendario, que tiene un límite, un día de vencimiento, pero yo desde aquí no lo veo, además, por una circunstancia. El régimen se atrinchera en Venezuela. Es decir, para todo componente del régimen que impera en Venezuela, en este momento. ¿Estoy al aire? Sí, te estamos escuchando. Ok. Para el régimen que impera en Venezuela, Venezuela es su única forma de supervivencia. Venezuela se ha convertido en la jaula de oro. Y lo van a defender como quien defiende su trinchera, a costa de lo que sea. Ese es un motor para ellos diario. Es un motor de movimiento. Sí, Creo que eso radica mucha de la fuerza que ellos le ponen a hay que defender esta trinchera como de lugar. Yo lo que no veo es la misma fuerza del otro lado. En relación al venezolano común, al pueblo en general, me recuerda Cuba. Cuando yo estuve en Cuba en los 80, yo no entendía cómo con tanto agobio o sufrimiento diario los cubanos no se levantaran. Pero es que los veo igual que veo a los venezolanos ahora. O sea, el día se nos va. Ahí yo no sé si hay espacio para la indignación, porque la angustia del diario vivir es tal que yo no sé, yo me indigno afuera. Yo sé que tú estás indignada y que Daniel está indignado. Pero el que tiene que sobrevivir día a día, el que tiene que salir y ver cómo alimenta a los hijos, dónde consigue trabajo, qué hace para comer, ocupa tantas horas del día, esa cotidianidad, que yo de verdad no sé si hay espacio o les queda espacio para la indignación. No sé si es más fácil para mí indignarme desde aquí que para el que está adentro indignarse. O si esa indignación, en caso de que se sienta, constituye un motor lo suficientemente grande como para hacer que se convierta en acción contra el régimen. Esa es mi duda, no tengo una respuesta que darte porque no lo sé.
Fíjate, Idania, y aquí tenemos que ir a un corte. Antes del corte solamente te quiero hacer un comentario para entrar con eso la próxima sección. Venezuela lamentablemente se está convirtiendo poco a poco, paulatinamente, en el primer país del mundo per cápita en suicidios, porque la indignación te pone delante de una Y. Una forma de manejar la indignación tiene que ver con la acción que tú mencionas muy acertadamente, pero la otra forma, lamentablemente, es la inacción absoluta, que es el suicidio. Las cifras de suicidios en Venezuela están subiendo de una manera increíble y está generando la posibilidad de que Venezuela se convierta, insisto, en términos per cápita, en el país con más suicidios en el mundo. La indignación... Dani, pero eso tiene que ver con que la depresión le gane a la indignación. Exactamente. Ahí entra otro factor al que nos lleva a todo lo que estamos viviendo, pero es la depresión la que le gana. La indignación produce una acción. La depresión, lamentablemente, la única acción que termina impulsando es la del suicidio. Y Dania, y con esto nos vamos al corte, pero te quiero decir algo, y aquí ponen una nota en el chat que es muy buena y que yo agradezco particularmente. Fíjense, el problema es que todavía hay muchos venezolanos que no pueden creer lo que está pasando. La peste de Albert Camus. Exacto. Es tan estúpido que aquí no puede estar pasando, pero está pasando. No puede estar pasando, exacto. Con esto nos vamos a un breve corte y regresamos para la última sección en Tu Precumpleaños. Y Dania, ya venimos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:48. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon. Poquito, pero sabroso, Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, ya estamos al aire de nuevo con nuestra queridísima Idania Chirinos. Idania, recibes muchísimos mensajes. La gente está la gente está muy feliz escuchándote. Además, estando en el otro papel, Daniel y yo, que siempre somos tus entrevistados, ahora te estamos entrevistando a ti. Esto es maravilloso para nosotros. Y nos fuimos con Albert Camus y Dania y la peste. Un libro que yo le quiero recomendar a los venezolanos, lo estoy recomendando desde hace casi 20 años, pero bueno, tú sabes que pocos escuchan. Es que la maldad humana no es inherente al ser humano, paradójicamente. Entonces, en la peste, aquellos hombres veían la inhumanidad, veían a las personas muriendo, veían a las ratas que caminaban y mataban a la gente, y veían a la gente muerta alrededor, pero nunca se ponían en los zapatos y decían, eso de las ratas no es conmigo, yo no tengo nada que ver con eso no me va a pasar a mí. Es demasiado estúpido pensar que exista un régimen comunista en Venezuela y un marxismo que se está implementando que ha fracasado en el planeta entero, y que aquí en este país eso no es verdad, no lo estamos creyendo. No podemos ser como Cuba, somos un país además rico, petrolero, los venezolanos somos los mejores, los más avispados, la viveza criolla. ¿Cómo es que aquí? Y fíjate cómo hemos terminado. Está cerrándose el ciclo, porque como bien lo ha calificado Daniel, esto es un sistema comunista que se está cerrando. Falta poco. Ni siquiera creen en la constituyente cubana y Dania, ni siquiera creen que la constitución marxista está lista. Todavía el venezolano no cree.
¿Puedes darle en estos minutos que te quedan ya para despedirnos un mensaje a los venezolanos? Porque tú estás afuera y desde afuera el bosque se ve mejor. Que les haga entender que ciertamente estamos secuestrados y, como dijiste al principio, no hay tales elecciones. Para que abran los ojos, los que todavía no han terminado de abrirlos. Yo no puedo creer, Thaís, que a estas alturas del partido, después de más de 20 años, los venezolanos no entiendan en lo que estamos. Pues yo creo que créelo. con 6 millones aproximadamente de venezolanos que han salido, porque a mí no me sigan hablando de 2,5 millones, 3 millones, mi cálculo personal, aunque no coincida con Tomás Páez, porque no tengo la estadística, pero tengo 10 años parada en un SEC diario donde veo lo que pasa, y yo estoy segura que ya nos aproximamos a los 6 millones de venezolanos fuera. Yo creo que a estas alturas todos tienen a alguien, algún familiar, algún amigo o alguien próximo a su círculo que ha tenido que dejar Venezuela. Y tienen que preguntarse, ¿por qué es que están dejando Venezuela? ¿Por la fantástica situación que tenemos? Porque todos tenemos oportunidades de trabajo, de crecer, de hacernos independientes. ¿Por qué están dejando Venezuela? Es que esa es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Por qué están dejando Venezuela las personas que yo conozco o de mi entorno o de mi familia o de mi entorno próximo? Para sobrevivir. Porque es que en Venezuela estamos llegando al punto que no vamos a poder sobrevivir. ¿Cuántos muertos más queremos los propios venezolanos? Ya no se pregunten cuántos muertos más quiere la revolución. ¿Cuántos muertos más queremos ver los venezolanos? ¿Cuántos muertos más para que reaccionemos? Nos vamos a quedar sin lo poco que tenemos. ¿Qué país para los hijos o los nietos que nos puedan quedar adentro? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Si alguien no ha reaccionado, pregúntese eso. ¿Cuántos muertos más para que podamos reaccionar? Si se responden, seguramente podrán hacer algo. De lo contrario, seguiremos contando muertos, incluidos nosotros mismos. Fíjate, Idania, te tengo que cerrar con un comentario que no pensaba hacer y que me es muy triste. Como tú sabes muy bien, mis padres fueron sobrevivientes del Holocausto. Y Hungría fue de alguna manera el último país que entró en la guerra. Y yo le preguntaba a mis padres, en paz descansen, y ¿cómo puede ser que ustedes no sabían lo que estaba pasando en los campos de concentración? Bueno, en aquella época, por supuesto, no había redes sociales, no había la tecnología que había hoy en día. Y mi mamá me dio una respuesta que a mí me fue muy difícil de creer durante décadas, hasta que yo estudié por fin ciencia política. Simplemente porque uno, no llegaban noticias sino rumores, y dos, porque los rumores que llegaban eran totalmente increíbles. Eso, aunque parezca totalmente impensable hoy en día, muchos compatriotas tuyos, míos, de Thaís, venezolanos, simplemente están dando el beneficio de la duda a un sistema que tiene 20 años en él. Te tengo que interrumpir porque los campos de concentración eran cotorreducidos en determinados lugares, a donde entraba la gente y no salía. Ya va. Es que aquí tenemos un inmenso campo de concentración llamado Venezuela, donde los famélicos y la desnutrición está al lado nuestro, no está concentrada en un espacio cerrado. Cualquiera puede voltear y ver a un desnutrido. Cualquiera puede voltear y saber que alguien se fue del país para sobrevivir. Cualquiera puede voltear y ver a alguien a quien le mataron o en alguna protesta o producto de la inseguridad, a alguien que conoce. Entonces ya va. No, aquel tiempo no había redes sociales y los campos de concentración se reducían. Aquí Venezuela es un campo de concentración geográficamente ubicado, donde todo el mundo puede ver la consecuencia de ese campo de concentración. Entonces ya va, el que no vea es porque no quiere ver, que asuma su responsabilidad. Sandra Victoria te manda a decir desde el chat del canal de YouTube de RCR: y Dania, mucha sabiduría en todo lo que dices. Creo que transmite lo que queremos decirte Daniel y yo. Gracias, Idania, por acompañarnos hoy. Daniel va a despedirte. Y Dania, la otra cara de la moneda es que tenemos que celebrar la vida y tenemos que celebrar tu vida. Y celebrarte a ti porque estás allá. A ti y darte las gracias por todo lo que haces por nosotros, por nuestros amigos, que no solamente somos nosotros dos, sino somos los
25 o 24 millones que vamos quedando aquí, los otros 6 que están afuera y muchísimos más en el resto del mundo que quizás no son venezolanos, pero son filo-venezolanos, quieren al país o han venido a pasear, les duele Venezuela de una u otra manera, así que queremos celebrar tu vida y desearte muy feliz cumpleaños el día de mañana. Gracias, querida amiga, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes de corazón, gracias por el momento, gracias por celebrarme, gracias por estar, simplemente. Y te despedimos con esto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR